está surgiendo otra tendencia, en este caso más ligada al ámbito profesional. Cómo generar fotos profesionales de estudio que te pueda servir para tus redes sociales, CV y otros documentos laborales. En este video te explicaré cómo generar no solo un estilo, sino más de 5 con Nano Banana. Así que, ¿estás listo? ¡Comencemos! Este video viene gracias a los mecenas de Patreon. Sin su contribución no habría sido posible generar este proyecto. Y por supuesto también a los miembros de YouTube. Gracias por seguir aportando. Si tú quieres apoyar directamente este proyecto, te dejo el link en el primer comentario. Para este video usaremos, por ejemplo, la plataforma llamada Google AI Studio. Es una plataforma muy versátil y que por supuesto nos permite generar imágenes utilizando Nano Banana con ciertos créditos. Obviamente no es ilimitado. Nos permite jugar y poder generar algunas fotos. Así que vamos a utilizar esta herramienta para nuestro ejemplo. Lo primero que tenemos que hacer es darle clic a Try Nano Banana, que es en sí Gemini 2.5 Flash Image. Más adelante te voy a explicar qué significa todo esto. Hacemos clic y aquí voy a escribir un prompt. No se preocupen que este prompt lo dejaré en el primer comentario y también todo lo demás quizá lo publique en mi Patreon. A ver, vamos a poner este de acá. Pero, como siempre, vamos a agregar una imagen. En este caso yo tengo bastantes imágenes que puedo seleccionar. Voy a usar esta de acá. Entonces el prompt básicamente dice que vamos a generar una portada de estudio profesional con el hombre que está en la foto y que mantenga muchas de sus características físicas. Pero eso sí, agrégale ciertas indumentarias más profesionales o elementos que se vea más profesional. Y sobre todo vamos a jugar bastante con las luces, para que se vea como si fuera una foto de un estudio profesional como tal. Vamos a ver qué tal sale con este prompt. He probado varios y creo que este es el más sólido que existe. Así que ya saben, usen una imagen y este prompt específico. Y aquí está la imagen. Me gusta el resultado, o sea, se ve muy bien. Ha logrado la foto, impecable, el fondo negro, la apariencia también un poco más seria, quizá. O en todo caso ha mantenido mi rostro y mis gestos, pero ha cambiado toda la estructura del contexto. Vamos a probar otra más. En este caso nosotros vamos a generar una foto en donde estaremos en un ambiente corporativo. Una foto corporativa, ya para trabajar directamente en las empresas, por ejemplo. Entonces vamos a cambiar toda esta apariencia y lo vamos a agregar dentro del contexto de estar trabajando en una empresa en sí. Me encanta, esto es lo que más me gusta. Se ve muy buena. Me gusta el color del terno, la camisa, mi expresión, mi cabello. Se parece bastante a cómo uso a veces el cabello. Y el fondo, que es una oficina corporativa. Si yo quisiera usarlo, simplemente descargo. Ahora vamos a hacer algo más atrevidos. Quizá alejarnos de un poco del estilo corporativo, del estilo de negocio, de finanzas, de empleo, y vamos a hacer otro tipo de foto de estudio. Este es mucho más flexible. Ahora te voy a explicar qué significa. El prompt significa que utilizando esta imagen nos va a generar una foto de estudio en donde estaremos en el suelo sentados con una iluminación suave y vamos a tener un gesto de silencio y vamos a tener una forma distinta de vestirnos, que no nos vestimos habitualmente así. Vamos a estar descalzos y va a haber unos botines. Creo que puedo cambiar esto. Botines de cuero, estilo Dr. Martens a un lado. Y también al lado del personaje hay un perro beagle sentado. Globos negros inflados esparcidos por el suelo. Esto es para que sea una foto de sesión, básicamente. Vamos a ver qué tal sale.
Y aquí está. ¿Qué te parece? Yo creo que ha generado un buen resultado. Me gusta mucho. Y así, con estos sencillos pasos, podemos hacer varias fotos con efecto estudio, para darle un nombre en sí. Entonces tenemos esta foto, esta de arriba, y finalmente nuestra otra foto mucho más ligera, mucho más amena, inclusive con un perro. Ahora te voy a explicar por qué utilicé Nano Banana. Creo importante poder hablarles qué es Nano Banana en realidad. Yo cuando he hablado con mis amigos, ellos siempre se confunden sobre qué significa Nano Banana, si es un meme, si es quizá un modelo para generar bastantes plátanos. En realidad es un alias que me parece muy divertido y se ha viralizado bastante. Significa básicamente Gemini 2.5 Flash Image. Google, con este nuevo modelo de generación de imágenes, propone una gran apuesta para la creación de imágenes de gran calidad. Básicamente se podría decir que es una herramienta de edición fotográfica potenciada con inteligencia artificial. Simplemente con unas simples instrucciones escritas en lenguaje natural, o sea, ya no vamos a crear tanto un prompt, sino básicamente darle instrucciones. Por ejemplo, haz una playa más luminosa, crea tal personaje, cambia de atuendo, modifica el aspecto del cabello, y así varios ejemplos. Puedes pedirle literalmente lo que quieras, ¿no? Y la inteligencia artificial lo va a interpretar y lo va a ejecutar. ¿Y qué lo hace especial? Bueno, yo creo que Nano Banana tiene una gran capacidad de mantener la coherencia visual, ¿no? Mantiene el mismo estilo, personaje u objetos. Incluso puede generar diferentes variaciones y hacer múltiples ediciones, y eso es lo genial, ¿no? Puede combinar varias imágenes en una sola también, borrar cosas, cambiar fondos, modificar poses, ángulos también he visto, y sobre todo también colorear fotos en blanco y negro. Todo esto guiado a través de texto, de las instrucciones. Actualmente está disponible en la app de Gemini, tanto en web como en mobile. La versión gratuita de Gemini nos permite utilizar Nano Banana a través de ciertos créditos diarios. Luego, si tú ya tienes planes pagados, no hay ningún problema. Ya puedes trabajar de manera mucho más ágil y cuando quieras, ¿no? Ahora vamos a probar un ejemplo sencillo. Por ejemplo, acá estoy en Google AI Studio. Le doy clic a Try Nano Banana y ya me genera un prompt predeterminado, que es generar una imagen de una banana utilizando un atuendo, un disfraz. Entonces le vamos a dar clic a Run. Y aquí está. En 7 segundos aproximadamente generó esta imagen de un plátano con un disfraz. Bananín, bananón parece, ¿no? Pero nosotros quizá podemos ir haciendo cosas más complejas. Como les decía, y yo lo he utilizado ya en una semana, bastantes ediciones sobre mis fotografías. Entonces vamos a subir un archivo donde yo estoy tocando guitarra y le vamos a decir, por ejemplo, cambia de color la guitarra. Ponla, usa el color verde. Vamos a ver qué genera. Y acá está. Ahora la guitarra es de color verde. Mantiene toda la estructura visual de mi forma de tocar la guitarra. Inclusive se ha tomado la foto cuando mis manos estaban moviéndose. Entonces no está fija el movimiento. Pero el color de la guitarra cambia sin afectar el resto. Y eso es básicamente la coherencia visual, ¿no? Puedo decirle ahora agrega lentes de sol al guitarrista. Y acá está, nuevamente con lentes de sol. Vamos a ver que termine de generar. Y acá está. Se nota muy real. Es decir, parece que la fotografía fue de esa manera. O sea, yo ya tenía los lentes, tenía una guitarra verde y es muy precisa.